bendiciones todos, bienvenidos a este programa tan precioso, ¿verdad? Nos da tanto gusto que usted esté aquí nuevamente con nosotros para tratar con este tema, ¿verdad? Emoción o fe en verdad, ¿verdad? Por supuesto, siempre traído por ustedes por Iglesia AP en línea, y como dice ahí, sinceramente, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros ahora y siempre. Con ustedes, ¿verdad? Nosotros, buenos días y bienvenidos a casa a los pastores Villatoro. Aquí, ¿verdad? Yo soy Felipe Jr., aquí con nuestro pastor general Felipe Villatoro Sr., ¿verdad? Y es un gran placer traerles este programa nuevamente, ¿verdad? Como sus anfitriones de este programa Iglesia AP en línea. Y pues damos gracias a Dios que nos da esta habilidad de poder venir a ustedes, ¿verdad? Una vez más, traerles un programa que esperamos sea de bendición para ustedes, y como también una puerta abierta a todos los que son amigos que quizás no conocen del Señor, ¿verdad? La tecnología es una gran puerta abierta para poder evangelizar, y por eso lo hacemos, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios. Pastor, ¿quiere dar un saludo? Amén, amén. Saludamos a todos en el nombre del Señor. Nos gozamos de poder estar aquí y gracias le damos a Dios por darnos este privilegio de la vida, la salud y el tiempo para poder saludarles. Y esperamos que sea de gran bendición la palabra que va a ser traída ahora, que sea el Espíritu de Dios que esté dirigiendo todo momento, cada palabra, para que seamos todos bendecidos. Así que les saludamos y así vamos a continuar en nombre del Señor. Felipe. Amén, así es, gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento. Recuerde que usted puede siempre involucrarse, no sea tímido ahí en la conversación, ¿verdad? Si usted tiene peticiones de oración, tiene usted preguntas, sugerencias, comentarios, quiere agregar algo al tema, por supuesto lo puede hacer ahí en Facebook en vivo, ahí en el cuadro de conversación, ahí donde vamos a estar mirando también. Y por supuesto, ya para los que son experimentados en nuestro episodio aquí, nuestra transmisión, ustedes saben que pueden encontrarnos en diferentes lugares, como nuestra página apdalas.org para más información. Y por supuesto, tenga por seguro, estamos aún teniendo servicios en vivo. Recuerden, nuestros pastores están en vivo en el local principal ahí en 3115 Burger Street cada domingo en la tarde a las 6:30 para servicio general. Si usted quiere conocer nuestros pastores, recuerde que ahí los puede conocer a las 6:30 de la tarde cada domingo. Recuerde también, los miércoles hay discipulado y servicio poderoso los miércoles 7:30, como también el viernes aquí en línea en inglés, servicio de jóvenes a las 7:30. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Para que todos puedan entender. Y yo sé que gracias al Señor que podemos tener esta habilidad de traer a una iglesia que puede transmitir en inglés y en español. Yo he tenido jóvenes que cuando comenzamos a hacer esto así de diferente idioma, vinieron a mí y me dijeron: gracias, Felipe, porque yo aprendo más en inglés y puedo entender la palabra, y ha sido de bendición para mí. Entonces por eso lo hacemos, porque así podemos alcanzar más almas, ¿verdad? Acuérdese que vivimos en un país donde el habla inglés viene casi con cualquier demanda de trabajo, cualquier situación, ¿verdad? En la oficina, donde sea. Entonces hay que alcanzar cuanta alma podamos, y por eso lo hacemos. Pero recuerde que usted ahí puede encontrar nuestros pastores los domingos en la tarde, ahí en la dirección que está en su pantalla, 3115 Burger Street en Dallas, Texas, como 2 cuadras al oeste de Trinity Groves, la área preciosa, bonita que han hecho ahí por el puente en el centro de Dallas, ¿verdad? Y por supuesto estamos para servir, así que muchas gracias por sintonizar, y recuerde siempre compartir esto con sus amigos, ¿verdad? Hemos estado tratando la serie
de la vida de Moisés, y esto continúa en este día. Estamos tratando sobre una serie viviendo en la fe, ¿verdad? Y el tema que tenemos hoy, como usted lo vio, tiene de ver con si será emoción o fe en verdad, ¿verdad? ¿Por qué este tema? Porque es fácil a la gente emocionarse, especialmente cuando primero conocen del Señor, ¿verdad? Aún no ha profundizado la fe, entonces podrá ser que hay emoción cuando la persona busca del Señor. A veces buscan por necesidad, ¿verdad? Y todo esto, pero ¿dónde está cimentada la fe? ¿Será fe en verdad, verdad? Entonces de eso vamos a estar hablando. Y por supuesto recuerde, ¿verdad?, lo que les hemos enseñado, que si usted quiere más recursos, usted puede buscarlos en muchos lugares para enseñarle a sus hijos, por ejemplo, en caricatura, en formato animado, ¿verdad?, cómo fue la vida de Moisés. Esto es importante que ellos conozcan, ¿verdad? Podemos decir los superhéroes de la Biblia, ¿verdad? Y también diferentes películas han salido aún de acción viva, así con personajes reales como esta. Y por supuesto la miniserie La Biblia, yo sé, altamente se lo recomiendo. Yo lo tengo, tanto me gustó que lo tengo en formato digital, como también los DVDs, la cajita de discos también lo tengo, porque tanto así quiero apoyar yo, y me gusta tanto que lo puedo andar en cualquier lugar. Entonces es bueno usted, ¿verdad?, de una manera visual poder ir aprendiendo más de la palabra, ¿verdad? Y bueno, pues como usted sabe, hemos estado hablando de Moisés, y cuando muchos piensan en Moisés, piensan en ese héroe que abrió las aguas, ¿verdad? Ese gran milagro en el Mar Rojo para liberar al pueblo del Señor, ¿verdad? Que Dios lo mandó a hacer esta gran obra. Y entonces se nos hace superhéroe, un personaje lejos de alcanzar y todo esto, pero sabemos que fue la mano de Dios que hizo esto, trabajando a través de él. Pero estamos conociendo el Moisés normal, el Moisés que se relaciona más con nosotros, con usted y yo, que antes de hacer estos milagros, ¿verdad?, era una persona confundida, había asesinado a alguien, ¿verdad?, tenía temor a hablar al faraón. Entonces, de esta manera, al estudiar su vida, podemos ver cómo usted y yo también Dios nos puede usar. Y esa es la clave, que cuando Dios toma nuestra debilidad, toma nuestra vida, ¿verdad?, Él puede hacer algo sobrenatural con nosotros. ¿Y qué es lo único que define a estos personajes? Es que estaban dispuestos, que pudieron decir al Señor como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y cuando nos ponemos en las manos del Señor, cosas grandes, cosas sobrenaturales pueden suceder. Así que vamos a orar antes de entrar en la palabra, ¿verdad? Agarre su cuaderno, tome notas ahí en su teléfono, donde usted pueda, ¿verdad? Invite a un amigo que también se conecten, y vamos a buscar la presencia del Señor. Amén. Vamos a decirle de esta manera: gracias, Padre Celestial, que tú nos permites estar en tu presencia en este momento, nos permites llegar a muchos hogares, Señor, que la distancia no es una limitación, y tú estás en todas partes, Señor, y a ti te damos honra y gloria. Nos conectamos en espíritu de esta manera en este momento. Abrimos nuestra mente y corazón pidiendo que tú hables a través de tu palabra, que nos enseñes la palabra rema que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, y lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Sí, amén. Sí, amén. 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 Gloria sea al Señor. Como ustedes vieron, ¿verdad?, la semana pasada el pueblo del Señor estaba en esclavitud. 400 años tenían aquí en Egipto, y Moisés, aunque fue un poco duro, ¿verdad?, al comienzo no quería ir, pero al fin obedeció a Dios. Se presentó contra el faraón, pero el faraón no le quiso escuchar.
de dejar ir al pueblo a adorar en el desierto. Aunque Moisés le decía, el Dios de los hebreos ha pedido esto, pero Faraón decía, bueno, pero hay 400 dioses aquí en Egipto y tú solo tienes uno, ¿verdad? ¿Cómo te pones a demandar estas cosas? Entonces, Tremendo. piensa en esto, ¿okay? Aquí es donde vamos a ver lo de ahora, ¿verdad? Piensa en esto. Cuando sucedió, esta es una foto de septiembre 11 del año 2001. Usted sabe que las Torres Gemelas fueron tumbadas, ¿verdad? Por terroristas. Sí. Todos los políticos, y papá, yo me acuerdo de esto, todos los políticos se unieron y se pusieron a orar. Todos. Y dijeron, Señor, guíanos, ayúdanos, líbranos, ¿verdad? Protégenos. Todos se unieron. Y yo acuerdo este día. Yo estaba en la secundaria cuando sucedió, así que ya tenía razonamiento. Y dije yo, te pido, Dios, que nunca se les olvide esto a estas personas, porque son nuestros líderes políticos, ¿verdad? Ellos son quien dirigen el país. Y dije yo, Señor, que no se olviden de buscarte. Amén. El siguiente día y la siguiente semana y el siguiente mes. Que no termine, que no se apague. Pero bueno, como usted sabe, ya pasa el tiempo, la gente se olvida y ya están, como dicen en inglés, como perros y gatos, ¿verdad? Ya peleando otra vez, ¿verdad? Y adelantemos hasta este tiempo y pareciera que nunca pasó nada. Entonces clamaron a Dios y seguramente fueron sinceros en ese momento. Sí. Pero ¿es emoción o es fe en verdad? Amén. Ok, otro ejemplo. Los famosos, cuando reciben sus premios, ¿verdad? Casi siempre le dan gracias a Dios. Pero a veces, al darle gracias a Dios, casi que solo es servicio de labio, le dicen, ¿verdad? La frase lip service. Porque a mí, por ejemplo, me molesta porque a veces han ganado el premio por una canción que, digamos, es inmoral o habla pecaminosamente, ¿verdad? ¿Y cómo van a agradecerle a Dios ganar, ¿verdad? Si están promocionando algo inmoral, podemos decir, ¿verdad? Entonces, es difícil escuchar cuando la gente agradece a Dios en estas situaciones. Pastor, ¿algún comentario? Pues sí, viene a ser algo momentáneo ahí, ¿verdad? Que sienten la emoción, como decimos, están emocionados en ese momento y unos dicen dan gracias, por supuesto, a su madre, a su familia, a sus hijos, a la esposa, lo que sea, y ahí también igualmente dicen gracias a Dios, ¿verdad? Aunque sea solamente algo momentáneo ahí, no es que lo meditan y que en realidad tal vez están agradecidos con Dios en sí. Exacto. Sino que es algo que sale espontáneamente de la boca y de la emoción. Más que todo podemos decir es un momento de emoción, ¿verdad? Exacto. Y sale ahí la palabra dar gracias a Dios como algo que generalmente se hace o lo hace la gente o lo hace uno en un momento difícil. También puedes decir gracias a Dios que no me pasó algo más grave, ¿verdad? Pero ya al rato tal vez se olvida y ya no, en realidad no es que tiene un corazón agradecido, que vive agradecido con Dios, como por ejemplo la Biblia dice dar gracias en todo, ¿verdad? Entonces cuando es en todo, pues uno es vivir agradecido prácticamente, porque de Dios recibimos a cada instante bendiciones, como la vida misma, ¿verdad? La salud, todo que nos está dando continuamente. Eso es por lo cual también debemos darle siempre gracias, porque Dios pide eso. A Él le gusta que nosotros seamos agradecidos de corazón más que todo,
porque si no es de corazón, pues Él lo sabe y no es, digamos, como Él quiere, ¿verdad? Porque Dios quiere corazones agradecidos y Él quiere que lo que hacemos lo hagamos de corazón. Porque inclusive el amarlo a Él, dice, el primer mandamiento dice amar a Dios con todo tu corazón, con Así toda es. tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Amén. O sea, amarlo por sobre todas las cosas a Él. Y por eso tiene que haber un corazón agradecido y darle siempre gracias. Aún por cosas que tal vez no son lo mejor que según nosotros quisiéramos, ¿verdad? Sí, porque si dice dar gracias en todo, ¿verdad? Aún en cosas que no son de acuerdo al pensamiento de nosotros que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Porque Dios puede tornar inclusive situaciones que no son agradables, las puede tornar para bendición. Entonces nosotros podemos darle gracias también en eso, ¿verdad? Pues como dice la Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces por eso es que siempre podemos estar agradecidos. Y como dijo Pablo, el apóstol dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé padecer necesidad. Y con todo, dije, por todo le doy gracias a Dios. Así que, bueno, Sí. pues gloria a Dios, Y ¿verdad? pues Por todos, todo. ¿verdad? Podemos agradecer a Dios de corazón en algún momento, ¿no? Seguramente. Sí, Entonces, pienso que el rema de este tema de hoy es, ¿verdad? Si estamos viviendo un estilo de vida que demuestra que tenemos fe en Dios, exacto. creemos en Dios, amamos a Dios. Y que Amén. no, que pase más allá de labios, como dice la palabra el Señor, este pueblo de labios me Exacto. honra. Ajá. Y otro que dice que si sin amor somos como címbalo que retiñe, ¿verdad? Así es. Es algo hollow, algo que, ¿cómo se dice hollow? No, no sé. No tiene, no tiene sustancia, Oh, no ok, tiene algo hueco. hueco, así es. Dice en Corintios, dice como metal que resuena Ándele. o címbalo que retiñe. Sí, Y viene a ser como un cajón vacío, ¿eh? exactamente. Una caja vacía. ¿Cómo suena? Exactamente. Así. Entonces por eso este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Es exactamente lo que estamos hablando. Amén. Ok, entonces en este día vamos a estar hablando de las plagas que Dios envió, ¿verdad? Como Faraón no quiso escuchar a la orden de Moisés, porque era orden, ¿verdad? Directamente de Dios. Dios quería que el pueblo fuera dejado libre para ir a adorar, ¿verdad? Para ir a adorar a Dios. Como dice nuestro pastor, ¿verdad? Que esto es muy similar al mundo, y Faraón es como el enemigo que no quiere dejar ir a la gente para buscar a Dios, ¿verdad? Así es. Y entonces Dios, pues él no es sorprendido por nada. Él trajo estas plagas, ¿verdad? En contra de Egipto. Y vemos aquí cómo Faraón, pues él quiso de su manera lidiar, ¿verdad? De esta manera, pero no pudo. O sea, los 400 ídolos de Faraón no pudieron contra el Dios real, poderoso, Amén. ¿verdad? De el pueblo de Dios, ¿verdad? Los hebreos. Y bueno, ¿verdad? Plaga tras plaga, ¿verdad? Faraón tan endurecido, pero es algo que no puede ignorar uno. Y fíjese que siempre esto me recuerda, me lo comparo con Apocalipsis, porque mire cómo todos los que queden aquí en la tierra después del rapto, ¿verdad? Durante la tribulación, ellos van a ser los que rechazaron a Dios. Sí. Y en ese tiempo, ¿verdad? Le digo desde ahorita, van a culpar el cambio global del clima. Pero va a llegar un momento donde la gente va a decir, óigame, quizás esto que sucedió aquí fue el clima o aquello, quizás
esta inundación o algo, pero ya todos los sellos rotos, ¿verdad? No son milagros, pero son eventos revelacionarios de Dios, eventos dramáticos que van a cambiar el mundo, ¿verdad? El sol se va a calentar, la agua, ¿verdad? Van a morir todos los seres en el mar, terremotos, huracanes, ¿verdad? Quemazones grandes de árboles. Óigame, todo esto y luego pestes, pestilencias, las langostas que van a salir del abismo. Y eventualmente la gente va a tener que reconocer que no es ninguna excusa que la prensa les dé, ninguna excusa que el gobierno les dé. Y van a decir, esto solo Dios, porque acuérdese que dice ahí que van a llegar hasta maldecir a Dios. Van a maldecir a Dios, van a anhelar la muerte, dice, y verdad que las montañas caigan sobre ellos, mas les va a evadir la muerte. Entonces va a llegar el momento donde reconocen que Dios es real y que es un castigo de Dios, un juicio de Dios. Entonces lo mismo estaba presenciando Faraón aquí en Egipto. Era la misma mano de Dios fuerte, el brazo fuerte de Dios obrando, ¿verdad? Entonces, aunque él seguía duro de corazón, no podía él ignorar lo que estaba pasando. Y les voy a enseñar algo precioso ahorita. Desde la semana pasada les he dicho que aún en los récords, los documentos de Egipto, los libros de los faraones, que le llamaban ellos el libro de los muertos, ahí están escritos estos eventos. Y la Biblia menciona eso. Y ahorita encontré el verso y lo vamos a ver. Pero bueno, primero, ¿qué sucedió? La plaga de las moscas, ¿verdad? Vamos a ver ahorita en Éxodo 8:28. Vinieron estas moscas, empezaron a atormentar al pueblo, ¿verdad? No fue el primero, ¿verdad? El primero fue que se cambió en sangre el agua y todo esto, ¿verdad? Pero vamos a ver esta plaga de las moscas. Y cuando sucedió, atormentó a todo Egipto. Y luego dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto. Pero mire, viene con cuerda, ¿verdad? Dice, con tal que no vayas más lejos. Y luego al final dice, Moisés, por favor, un favor, ora por mí. Ora por mí, te voy a dejar ir, pero no tan lejos. Y cuando vayas, ora por mí. Le estaba poniendo condiciones a la libertad, ¿verdad?, del pueblo. Pero vemos que eso no era lo que Dios estaba pidiendo. Lo que Dios estaba pidiendo era dejar ir al pueblo. Sí. ¿Verdad? Completa libertad, ¿verdad? Pero Faraón no estaba, lo estaba haciendo, pero con condiciones, ¿verdad? Luego continuó el granizo. Esto está en Éxodo 9:23, ¿verdad? Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra. 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Esa misma frase está en los libros de los egipcios. Esa misma frase, que nunca antes había habido tan grande evento, ¿verdad?, de la atmósfera, jamás antes. Entonces era algo, y le dan crédito al Dios de los hebreos en sus libros. Así dice que el Dios de los hebreos envió una inundación, una destrucción, la cual nunca antes había existido o experimentado Egipto, jamás, ¿verdad? 25 dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Esto mismo los egipcios lo describen. Ok, tremendo, ¿verdad? Que aún dice, los árboles fueron desgajoados, fueron arrancados, podemos decir, ¿verdad?
que las ramas se le arrancaban, se quebraban. Exacto. Es tremendo, ¿verdad? El evento que sucedió. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esa maravilla. Mire el contraste entre Salmo 1, que dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Y aquí es lo contrario. Dios libra al justo, pero al injusto, ahí cae el castigo. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, no puede caber duda aquí en el corazón de Faraón que este era un juicio del Dios de los hebreos. Porque había sido enviado solamente sobre ellos, ¿ok? 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón. Entonces, diga entonces, esa palabra entonces. O sea, primero el juicio y ahora él ve y reacciona a causa del juicio. Y les dice, he pecado esta vez, dice Faraón. Y Jehová es justo. Mire, ya hasta aprendió el nombre del Dios de los hebreos. Jehová es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Ahí está. Ahí reconoció. Pareciera que se está arrepintiendo Faraón, ¿verdad? Pareciera. Pero es tan duro. Pero estaba todavía igual. Entonces, esto me enseña dos cosas. Número uno, está él viendo que un Dios, el Dios de los hebreos, es más poderoso que los 400 ídolos que él tiene. Número uno, porque lo estamos viendo a través de los ojos de Faraón, ¿verdad? Amén. Y esto suena como arrepentimiento genuino, pero realmente no lo es. Lo estaba haciendo ¿por qué? Porque quería ser librado de los juicios del Dios de los hebreos. Es importante ver esa diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es bueno aquí ser un paréntesis y decir, ¿verdad? Cuando viene la angustia a nuestras vidas, ¿es entonces cuando buscamos a Dios o lo buscamos en todo tiempo? ¿Verdad? Dice también la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, esa es la pregunta que yo tengo para ti, ¿verdad? ¿Estás tú buscando a Dios? ¿Verdad? Porque un ejemplo, el Día de Acción de Gracias, todo el mundo se detiene, los restaurantes se cierran. ¿Para qué? Para dar gracias. Algunos dicen que es el día del pavo, del chumpe, del guajolote, ¿verdad? Entonces yo cada año tengo la misma reacción, el mismo pensamiento y digo yo, Señor, ¿acaso solo el día de gracias nos das aire, nos das fuerza, nos das vida? ¿O todos los días? Entonces, ¿por qué esperarnos y solo agradecerte un día del año? Para mí no es suficiente eso. Todos los días deben de ser días de acción de gracias, de agradecer a Dios y darle gracias, ¿verdad? Entonces, lo buscamos a Él cuando caemos enfermos o cuando hay necesidad o cuando el doctor nos dice no hay otra opción aquí. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia. O lo buscamos porque la música está buena, o lo buscamos por el pastor, que es un pastor famoso, podemos decir, celebrity pastor, le dicen hoy en día. ¿Cuál es tu razón por buscar a Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es tu razón? Aquí Faraón lo estaba buscando porque él quería detener estos juicios. Sí. No porque era un cambio genuino de corazón. Entonces, cuando tú buscas a Dios, lo estás buscando por conveniencia. Como decía el pastor en la oración la semana pasada, decía, ¿verdad? Que no busquemos solo la mano de Dios que nos bendice, que hay que buscar el rostro de Dios para conocerlo. Ahí es donde se demuestra amor hacia Dios, que lo buscamos en todo tiempo, ¿verdad? Que le agradecemos en todo tiempo, ¿verdad? Pastor, ¿quiere agregar algo? Y Faraón decía el Dios de los hebreos. Él no decía mi Dios, no lo consideraba su Dios, no era su Dios, no lo tomaba como su Dios, sino el Dios de los hebreos. Exacto. ¿Verdad? Y qué cosa esa que pues, y Dios quería que Faraón lo reconociera, por eso traía las plagas, traía
hacía eso como el hecho del granizo, de que en todas partes había menos en la tierra donde estaban los hebreos, ¿verdad? Ahí él pudo ver que Dios, como él decía, el Dios de los hebreos, pues lo estaba castigando a él, pero y él nunca pudo entender, no entendía de que lo que Dios quería era que él supiera que es el Dios poderoso. Y esa es una palabra que nos enseña a nosotros también ahora, hasta este día, ¿verdad? Que el Dios de los hebreos es el Dios poderoso, como dice la Biblia, es el Dios que ha hecho todas las cosas. Dice, porque inclusive la Biblia dice, los dioses de los pueblos son ídolos, como los dioses de Faraón eran ídolos, ¿verdad? Eran ídolos, pero el Dios de los hebreos era el Dios poderoso, el Dios vivo, el creador de todas las cosas. Y entonces, como dice la palabra, ¿verdad? Que dice, los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Esa es la diferencia, que el Dios de Israel y el Dios del pueblo de Dios ahora, que es el pueblo que reconoce, ¿verdad?, al verdadero Dios, al Dios omnipotente, al Dios creador, al todopoderoso, el alfa y la omega, el primero y el último, ¿verdad? Él es el creador de todo, y a nosotros mismos Él nos ha creado, y a todo lo que existe, y sin Él no hay nada. Entonces Él es el Dios en quien nosotros debemos de creer. Amén. Y es el Dios que se reveló a aquellos siervos, ¿verdad? Y cuando le quería enseñar a Faraón no quería entender, era duro de corazón. Y tristemente esa dureza todavía existe, ¿verdad?, en muchos corazones, de no querer reconocer a Dios. Mucha gente no quiere reconocerlo porque dicen, pues si no lo veo, ¿cómo puedo creer en Él? ¿Verdad? Es que hay cosas que no las vemos, pero creemos que existen, ¿verdad? Como hemos dicho en algunas ocasiones, el aire no lo vemos, pero vemos sus efectos. Si se mueve, cuando hay viento, cuando hay huracanes, cuando hay tornados, ¿verdad? Sabemos que está ahí, y a Dios pues también vemos todo lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo. Entonces, ¿por qué no creer, verdad? De hecho, se necesita más fe para negarlo que para creer en Él, ¿verdad? Porque también porque el incrédulo es lo que tiene es fe negativa, ¿verdad? Fe negativa. Wow. Para negar, para decir no existe. Eso necesita también creer que no hay, creer que no existe. Eso es negativo. Mejor creer que, como dice la Biblia, crea que le hay, dice. Que dice que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay, o sea, que hay Dios. Dice, es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Vean? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vean? Entonces tenemos que creer, y un día vamos a estar con Él allá viéndolo cara a cara. Amén. Ahorita no lo podemos ver aunque queramos, y aunque Él se quiera manifestar visible, no lo soportamos, ¿verdad? ¿Cómo puede un ser mortal, ¿verdad?, decir no creo en Dios porque no lo veo? Si la palabra misma de Dios, expresada en los labios de Dios, dice, no me verá hombre y vivirá, ¿verdad? Es porque Dios es tan limpio, tan santo, que un ser pecador no resiste verlo. No resiste. Si aún Moisés, que nomás oía la voz en el monte Sinaí, y el monte se estremecía con la presencia de Dios, ¿verdad? Moisés decía, estoy
espantado o asombrado y temblando, decía. Decía que tan terrible era lo que se decía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Y dice que era tan fuerte la voz de Dios que nadie podía subir al monte, porque dijo que si subiera hombre o bestia, moría ahí en ese monte. Nadie. Si Moisés estaba asustado ahí, pero él no se moría porque Dios lo sostenía, pero no lo podía ver, no lo miraba, pero escuchaba la voz y estaba el humo que salía de ahí en la montaña y la voz de Dios que estremecía aquello. Moisés dijo, estoy así, temblando, ¿verdad? Pero entonces, no me verá hombre y vivirá. Ahora, Dios se manifestó en carne, como dice la Biblia, en la persona de Cristo, ¿verdad? La gracia de Dios es tan grande que se manifestó en carne en forma de hombre, hecho, dice, semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ese es el Dios. Ahora, ¿en quién debemos pensar cuando pensamos en Dios? ¿Cómo es Dios? Pues Dios es como Jesús. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, el que vino al mundo y anduvo en la tierra por 33 años y medio, hablando, enseñando, haciendo milagros y todo, hasta morir en la cruz. Y después de resucitar, volver al lugar de donde había venido. Él es Dios en quien debemos creer. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, como dice la palabra también. Entonces, pero Faraón, ¿verdad? Cuando Dios le hablaba y le mostraba el poder, Faraón no quería y no quería y no quería y no quería creer, aún viendo aquella maravilla. Pero todavía hay gente así. Si dice la Biblia que en la gran tribulación, cuando venga, que el sol se le va a dar que se caliente mucho. Y ahorita mucho se habla del calentamiento global, ¿verdad? Dicen, que por este y por lo otro, y que los gobiernos ahí andan viendo qué pueden hacer para impedir el calentamiento global, pero está escrito en la palabra de Dios y nadie puede detener eso. Amén. Dice que al sol se le va a ser dado calentarse, que va a quemar a los hombres, les van a salir úlceras en la piel y todo, por el calor del sol. Pero ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Dice la Biblia que van a blasfemar y van a maldecir el nombre de Dios por las úlceras y por el calor del sol. Tremendo. En lugar de arrepentirse, dicen, pero no se arrepienten, sino que blasfeman el nombre de Dios. Qué tremendo. Que no sean aquellos que están escuchando esta palabra, que se endurezcan tanto así, ¿verdad? Decimos a la gente, aconsejamos a las almas, no endurezcas. La Biblia dice, no endurezcas tu corazón, porque es lo que le pasó a Faraón. Él endurecía el corazón, entonces Dios enviaba otra plaga, y endurecía y volvía a enviar otra plaga, y tuvo que mandar 9 plagas y Faraón endurecido, hasta que le tocó lo más profundo del corazón, ¿verdad? Cuando lo de los primogénitos, que ahí va a salir también. Va a salir ahorita. Ahí fue cuando se doblegó Faraón. ¿Verdad? Así es de que, bueno, Dios nos bendiga y nos ayude a nosotros. Amén, Felipito. Sí, muy interesante lo que dice el pastor, porque me recuerda, él dijo que Dios es como Jesús, ¿verdad? Y Amén. Jesús, cuando él se presentó resucitado a Tomás, amén, sí, le dijo, has creído porque has visto, me has sí, visto. Sí. Más bienaventurado el que cree sin verme y cree, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, y otro punto que salió también fue de Faraón, que cuando él decía, ¿verdad? Él hablaba del Dios de los hebreos de una manera ajena, sí, que no era el Dios suyo. Y me recuerda eso de nosotros, que nosotros somos gentiles,
No Así somos es. el pueblo de Israel. Así es. Pero que entonces nosotros hemos tenido que dejar nuestros dioses, los dioses de nuestros antepasados, para servir al Señor. Sí, amén. ¿Verdad? Mucho pueblo, especialmente hispanos, porque somos hispanos, ¿verdad? Los aztecas de México, ¿verdad? Muchos de México, los antepasados eran aztecas. Centro y Suramérica, los mayas. Ahí están los pirámides también todavía, ¿verdad? Sí. Y entonces ha habido mucha idolatría, ha habido mucho sacrificio de niños, que eso se conecta con los abortos. No Ey. confunde eso, ¿verdad? No se olvide de eso. Entonces mucha idolatría. Cuando había sequía también la gente, ¿verdad? Hasta mataban mujeres vírgenes, mataban niños inocentes para apaciguar el sol, el dios sol, y que enviara lluvia y todo esto. Entonces todo esto está, la brujería, hechicería, todo. La idolatría del catolicismo también. Todo eso está en el pasado, específicamente de los hispanos, ¿verdad? Entonces, y ya no decir en otras culturas. En Europa, Inglaterra, ha habido bastante brujería. Los druidas vienen de ahí, de Europa, ¿verdad? Que son prácticamente paganos, satánicos, brujos, y ya no decir otros pueblos, ¿verdad? India ha tenido idolatría, China adora a los ancestros, ¿verdad? Los ancestros chinos. Tremendo. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Que hay una historia. Satanás tiene, podemos decir, 6,000 años, ¿verdad? Podemos argumentar, tiene 6,000 años él conociendo la historia de la raza humana. Entonces, todo esto está ligado. Dios mismo dijo, yo haré, ¿verdad? Extenderé la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Satanás se apropia de eso y dice, bueno, entonces puedo maldecir hasta la tercera y cuarta generación con las mismas cosas. Se ha habido drogadicción, ¿verdad? Yo he visto gente que se ha suicidado. Anoche mismo estaba yo leyendo sobre un rockero que él estaba en depresión, en droga, y él se mató. ¿Cómo se mató? Bueno, no ser muy gráfico, pero se metió un fusil en la boca. Wow. Y estaba leyendo yo que había en sus ancestros, ¿verdad? Su tío y algún otro familiar se habían suicidado. Entonces, esos argumentos de droga, de alcoholismo, todo eso, el suicidio, todo eso abarca generaciones. Y solo en Cristo podemos cortar eso. Usted tiene que cortar eso en su familia también. No es casualidad cuando los hijos empiezan a ejercer las mismas paternas, las mismas pecados o, ¿verdad? Drogadicción de los padres, los abuelos. Entonces hay que entender, ¿verdad? Brujería. No sabemos si algún antepasado consultó a brujos. Usted tiene que cortar eso en su familia, en el nombre de Jesús. Solo así se puede cortar, en el nombre de Jesús, y comenzar una nueva etapa, una nueva generación, nueva creación. Declarar que van a ser sus nietos, sus hijos van a ser profetas, maestros, pastores, misioneros, ¿verdad? Van a servir a Dios fielmente. Entonces nosotros también hemos sido gentiles, también hemos tenido, ¿verdad? Nosotros cristianos, estoy diciendo, nosotros cristianos hemos tenido que cortar esas cosas. Entonces hemos sido gentiles también. Entonces Faraón bien pudiera haber sido salvo, él pudiera haber arrepentido, ¿verdad? Sí. Judas tuvo oportunidad. Podemos decir que hasta Faraón era un prototipo de Judas, que Dios le estaba dando oportunidad para arrepentirse. Pero podemos ver que así como Judas mismo, él mismo se condenó, podemos decir que Faraón también él mismo se condenó. No tiene a quien él puede culpar, ¿verdad? Vamos a continuar lo que decía el pastor aquí de las plagas y ver lo de langostas. Aquí en Éxodo capítulo 10 verso 14 dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto. Diga todo el país, era todo tremendo. El país. En tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después.
¿verdad? Si esto sucediera hoy en día, dijeran que es el calentamiento, que se están viniendo porque en esa otra región está muy caliente, pero no es eso, es juicio de Dios. Cubrió la faz de todo el país, otra vez dice ahí, enfatiza eso, y oscureció la tierra. Ve, ahora está entrando la oscuridad aquí. Oscuridad es representación del, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? Entonces Dios está haciendo que el mundo natural actúe como el mundo espiritual. Aquí la oscuridad está cubriendo a Egipto. Y dice, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. O sea, lo poco que había quedado también se iba a consumir. Wow. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Tercer vez que dice eso. Entonces, ahí está esa palabra otra vez. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Ahí sí le llamó la atención, ¿verdad? Con todos estos juicios. Y les dijo, he pecado contra Jehová. ¿Qué dice? Vuestro ¿Mi Dios? Vuestro Dios. No, vuestro Dios. Y contra vosotros. Mas os ruego, verso 17, ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Estamos viendo otra vez que no era algo sincero, ¿verdad? Quizás por temor era Faraón que ya estaba él haciendo esto. Ahora quiero que vean el último juicio que aquí mencionó el pastor, ¿verdad? Porque vemos que dijo Moisés, ¿verdad? Dios te va a dar una última oportunidad. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Ahí dijo el Señor, cubran sus puertas, sus portones con sangre de cordero inocente, porque yo voy a pasar sobre Egipto y todo el primogénito me lo voy a llevar. El espíritu de muerte va a pasar y me lo voy a llevar. Y de hecho, fíjese, aún hasta este día, los judíos, ellos durante el tiempo de Pascua tienen algo que se llama Passover, que significa pasar sobre. Sí. Y ellos desde este día que está viendo usted aquí en la pantalla, celebran este día no por alegría de la muerte, ¿verdad?, de los egipcios, sino porque Dios los libró. Porque dice la palabra que todo aquel que tenía cubiertas las puertas de esta sangre inocente, ¿verdad?, ellos fueron librados de este juicio de Dios. Entonces todos los primogénitos hebreos sobrevivieron. Pero ¿qué pasó? Todos los hijos de Egipto primogénitos, incluyendo el hijo de Faraón, el que iba a ser Faraón después, ¿verdad?, aún él falleció. Entonces, como dijo el pastor, este fue uno de los juicios, fue el juicio más fuerte, ¿verdad?, más difícil para Faraón. Y está descrito aquí en Éxodo capítulo 12, verso 31. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche. Miren, no, ni se quiso esperar hasta la mañana. Y les dijo Faraón, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová como habéis dicho. Acuérdese, la semana pasada estuvimos hablando que Dios dijo que de Faraón iba a salir de su boca que se fueran de Egipto. No solo los iba a permitir, sino iba a exigir que se fueran. Y aquí se estaba cumpliendo esa palabra, que le dijo que salieran de inmediato, ¿verdad?, de Egipto. Otra cosa de qué pensar es que ese cordero es prototipo de Cristo. Amén. ¿Verdad? Sí, sí. Cordero inocente, y podemos hablar más de eso ahorita. Verso 32 dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, váyanse. Pero ¿qué dice al final? Bendíceme también a mí. Bendíceme también a mí. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo el faraón, bueno, en ese momento ya completamente desostrado, porque ya su hijo ya
falleció con el último juicio de Dios. Pero bueno, ¿quién trajo tanto juicio, verdad? Más y más difícil cada uno, pues fue Faraón mismo por su corazón endurecido, ¿verdad? Pero vemos como todo aquel que cubrió su vida, su hogar, podemos decir, su familia con la sangre inocente, ese fue librado, y es prototipo de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Sí. ¿Qué opina de todo esto, pastor? Oh, tremendo, sí, amén. Sí, Dios les dio a los israelitas, ¿verdad? Eso de que pusieran marca en las puertas de las casas, ¿verdad? Con la sangre. Y le dijo que, así como estabas diciendo muy bien, que el ángel iba a pasar ahí, ¿verdad? Y en la puerta que mirara la sangre, en el dintel de la puerta, ahí no moriría el primogénito. Y por eso todos los israelitas marcaron la puerta, todo donde había el primogénito, el primer nacido varón, estaba marcada la puerta. Pero todas las casas de los egipcios no tenían la marca. Entonces, en cada casa de los egipcios que no, ¿verdad?, que había primogénito, ahí estaba muerto el muchacho, el niño. Y en cada casa de los israelitas que tenía, como de ellos tenían la marca, no había muerto. Y entonces hasta la casa del mismo faraón, como estaba diciendo, el primogénito de él también estaba muerto. Entonces cuando faraón vio eso y su propio hijo, ¿verdad?, tomó su propio hijo en los brazos, muerto, ahí es cuando él, ahora sí, le dijo a Moisés: vayan, salgan de aquí, váyanse, ¿verdad? Y ahí también se va a cumplir algo más, ¿verdad?, que a ver si sale ahorita en las siguientes lecturas, de que aún los egipcios, ¿verdad?, que apresuraban al pueblo que se fuera y les cargaban, ¿verdad?, de tesoros y todo, ¿verdad? Y eso estaba escrito en la palabra, que estaba profetizado que saldrían de ahí con gran tesoro, con mucho tesoro. Y así exactamente fue. Cuando los apremiaron a salir y todo, hasta les daban presentes, les daban regalos, les daban oro, les daban cosas preciosas, apresurándolos a que se fueran de esa tierra. Y bueno, las maravillas grandes de Dios, yo creo que eso, el mundo, más de no sé cuántas partes del mundo ya han mirado todo eso, ¿verdad? Porque cuando salen en esas películas como la de los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo creo que sale eso. Todo, hay tantas cosas que sale de lo que Dios hizo en Egipto y todo eso, cuando Moisés, el tiempo de Moisés, ¿verdad?, que sacó ese pueblo de ahí, de Egipto, para ir a servir a Dios en el desierto. Y qué bueno, a ver qué tanto entramos después o en esta ocasión, y a ver si en la próxima, si Dios permite, para compartirles algo también de esa tierra donde anduvo Moisés, ¿verdad? Porque Dios en su bondad y misericordia nos ha permitido inclusive ir ahí y estar ahí en ese lugar donde Moisés anduvo con el pueblo de Israel. Tremendísimo eso, las maravillas que Dios hizo, porque es un Dios de maravillas. Gloria sea el nombre del Señor. A ver si después les compartimos un poquito más de esa experiencia que hemos tenido de estar ahí en ese lugar, en esos lugares. Ahí que tremendo esto, Felipe, y cada vez que pensamos en cosas así, nuestra fe en Dios aún aumenta, ¿verdad? Crece más, porque a través de las maravillas, los milagros que Dios ha hecho y que están escritos en su palabra, y que aún la historia, como decías tú,
de Egipto, ¿verdad? Registra muchas de esas cosas que no están, no es la Biblia de los egipcios, pero la historia de ellos, ¿verdad? Ahí está, cosas grandes que Dios ha hecho a través de los años, porque es un Dios que vive para siempre. Amén. Amén. Y yo ya venía pensando en lo que decía usted, que les apremiaron con oro y joyas y todo esto. Y dije yo, pues es por miedo. Estaban atemorizados porque habían visto el poder de este Dios de los hebreos. Y no lo tenía listo ahí, pero si usted ve los siguientes versos, Éxodo 12, 33 al 35, dice ahí: y los egipcios apremiaban al pueblo, como decía el pastor, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ahí está el miedo. Ahí Tremendo, ahí está. Estaban atemorizados. 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, ¿verdad? Y luego dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Bueno, pues después de 400 años de esclavitud, pues no creo que es fuera de razón pedirles alguna clase de recompensa, ¿verdad? Salario. Sí. Y pues sí, entonces vemos ahí, ¿verdad? El gran poder del Señor. Y no fue que Dios quiso, ¿verdad?, de una manera fría hacer esto, pero vemos que Faraón fue tan duro de corazón que iba incrementando, ¿verdad?, el juicio cada vez hasta que ya no hubo de otra, ¿verdad? Y bueno, para mí nos enseña que, ¿verdad?, la palabra creer, muchas veces nuestro pastor nos ha dicho que aún, y dice la palabra también, que aún los demonios creen en el Señor, ¿verdad? Mucha gente afuera creen que hay Dios, creen que Jesús existió, pero hay una diferencia entre creer así de una manera superficial, ¿verdad? O pensar que creer en Dios es solo en la obediencia, ¿verdad? Pero tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá que obediencia. ¿Hasta cuánto tiene que llegar, Felipe? Tiene que llegar hasta que tú amas al Señor con todo tu corazón y tu deseo es obedecerle. No porque es mandato solamente, pero porque realmente le amas como Padre Celestial. Le amas, le deseas, anhelas su presencia, ¿verdad? Yo siempre me entristece cuando veo gente apresurar con Dios. Y digo yo, pero qué prisa, ¿verdad? ¿Por qué apresurarse con la presencia de Dios si es lo más precioso que uno puede experimentar en esta vida? ¿Por qué apresurar a Dios? ¿Por qué ir a la carrera, ¿verdad? En esta vida, nada se compara en esta vida, ¿verdad? Un David, uno de mis versos favoritos, o el más favorito, es: ¿quién hay para mí en esta tierra? Fuera de ti nada deseo en la tierra, dice David. Así me siento yo digo, nada más importa si no tengo a Dios, si no tengo su presencia. ¿De qué me sirve cualquier otra cosa? ¿Verdad? Él es la sustancia de la vida. Entonces, cuando uno llega y ha conocido también, ha sido revelada la cruz, esa es otra cosa. Si usted no ha comprendido el amor de Dios en la cruz del Calvario, ¿verdad?, va a sentir algo, ¿verdad?, escuchar esa historia de Cristo en la cruz. Pero cuando realmente lo conoce y dice, wow, yo merecí ese lugar, y el Hijo de Dios perfecto, inocente, descendió de su trono para tomar mi lugar vergonzoso y de condenación por mí. Y usted puede decir, si solo yo hubiera sido salvo en esa cruz, Él todavía lo hace. Amén. Y sufrir hasta la muerte, ¿me entiende?
para llevar nuestro castigo sobre él, dice Isaías. Wow, eso lo cambia a uno para siempre. No le tiene el pastor que jalar la oreja para servir al Señor. Esa es la revelación de la cruz. Amén. Eso es amar a Dios. Eso es buscar. Eso le va a dar tanta pasión por Dios que eso nunca se apaga toda la vida. Y ese es mi deseo, ¿verdad? Como pastor, y también nuestro pastor Felipe, es nuestro deseo, ¿verdad? De la vida. Que para nosotros completamos nuestra vida al ver personas acercarse a Dios. Sí, así es. Para nosotros eso es lo máximo en la vida. Es que la gente se acerque a Dios. No hay nada difícil, no hay nada complicado en eso. Solo es animar a la gente que se acerque al Señor. Sea por cualquier método, ¿verdad? Por internet, en persona, como sea, pero que las almas sean salvas, que conozcan a Dios, que conozcan el Dios que murió por ellos. Que hoy en día pueden haber 1000 religiones y todas dicen lo mismo, que por ser buena persona entran al paraíso, pero solo en Dios, solo en Cristo, ¿verdad? Nos dice que nadie es suficiente bueno para entrar a Dios. Por gracia soy salvo, no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Solo es a través de Cristo, que tanto nos amó Dios, dice la palabra, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Amén. dijo, no hay nadie suficiente bueno, todos han pecado, y la única manera de restaurar la relación es a través de mi Hijo Cristo en la cruz. Acuérdese que el cristianismo no es una religión, no es una lista de órdenes o de leyes o mandatos. Ser cristiano es tener una relación cara a cara, corazón a corazón con Dios Todopoderoso, una vida cotidiana a diario, una relación a diario con nuestro Dios. Es todo lo que es amar a Dios de corazón, y eso va más allá de las palabras y va más allá de la emoción, y eso es lo que es fe en verdad, lo que hemos estado hablando en este día. Amén. Pastor, le quiero dar a usted el cierre aquí, si quiere dar una última palabra. Gloria a Dios, pues gracias a Dios por todo lo que aprendemos con esto, ¿verdad? La maravilla de Dios que Dios hizo para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Como hemos dicho en otras ocasiones y también lo decimos ahora, es que el mundo es tipo de Egipto, ¿verdad? Así como Faraón quería tener esclavizado a aquel pueblo, el enemigo que tiene dominio en el mundo, porque tristemente cuando el pecado entró en el mundo que Dios hizo y las personas que Dios puso en el huerto, ¿verdad? Todos sabemos, Adán y Eva, Dios les entregó esta tierra y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Les dio señorío sobre todo, ¿verdad? Y Dios quería que se multiplicara y que llenaran la tierra de esa gente santa, de esa gente conforme Dios los había creado, sin pecado, ¿verdad? Sin pecado, y entonces no hubiera habido ninguna clase de enfermedades, ni muerte, ni nada, ¿verdad? Conforme Dios los creó. Pero al desobedecer ellos a Dios y pecar, hacerle caso al enemigo, ¿verdad? Satanás, que vino en la serpiente y engañó a Eva, primeramente con medias verdades y mentiras. Cuando le dijo: no moriréis, mintió porque murieron.
Y cuando le dijo, serán abiertos vuestros ojos, le dijo verdad, porque sí se abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Y entonces cuando el pecado entró allí, ellos le entregaron el dominio a Satanás de la tierra, tristemente. Y el pecado entró, como dice la Biblia, por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en las epístolas de Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así dice, el mundo entero está bajo el maligno. Desde que ellos entregaron ahí, por decir así, le entregaron la llave al enemigo, ¿verdad?, que Dios les había dado a ellos, y entonces el enemigo desde entonces ha dominado esta tierra. Y como dice, y vuelvo a mencionar lo que está ahí en las epístolas de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces por eso está el pecado, la muerte, los asesinatos, las violaciones, el aborto y toda la gama de pecados y maldades que se cometen en el mundo, es porque el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora Dios quiere sacar otra vez su pueblo de ese mundo que está bajo el maligno, como estaba Israel bajo Faraón. Hacia ahora el mundo está bajo el maligno y está esclavizado también, porque Cristo dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así como los israelitas eran esclavos de Egipto y de Faraón, así Cristo dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y nosotros podemos ver eso porque los escuchamos decir a los que están bajo los vicios, bajo drogas y todo eso. Dicen, yo quiero dejar esto, yo lo quiero dejar, pero no pueden, ¿verdad? Como el esclavo, los esclavos no podían escapar de Egipto. Estaban ahí, no tenían libertad para hacer lo que ellos quisieran. Así el enemigo ahora esclaviza con drogas, con el licor embriagante y todo eso. Esclaviza y con diferentes artimañas va del enemigo. Domina al hombre, lo tiene dominado. Y el hombre va a hacer lo que el enemigo quiere. ¿Ve? Y entonces así es como el mundo está bajo el maligno, con todos los antros de vicios y de todo lo que la Biblia le llama el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que está en el mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, eso hay en el mundo. Y es donde dice ahí la palabra, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es lo que lleva a esas tres cosas que menciona: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no son del Padre. ¿Ves? Porque los ojos nunca se cansan de ver y la carne nunca se llena de placeres. Por más que la gente ande en placeres, siempre la carne quiere más abominable, más pecado. ¿Ve? Porque el deseo de la carne es
muerte, dice también. Es el pecado, ¿verdad? Ese es el deseo de la carne. Ujú. Y la vanagloria. En el mundo hay gloria, ¿verdad? Hay mucha gente, por eso hay gente que dice, aquí es la gloria y aquí es el infierno, ¿verdad? Si disfrutas todo acá lo que quieres, estás en la gloria. Y si sufres aquí todo, estás en el infierno. Wow. Pero ellos no saben que hay un más allá, o si lo saben, pero no se dan por entendidos. ¿Verdad? Que hay un más allá, que la vida no termina aquí con la muerte. La muerte solo es la pasada de un lado a otro, de una vida terrenal a una vida espiritual, de una vida pasajera a una vida eterna, o muerte eterna, separación de Dios por la eternidad. Pero entonces, la gloria del mundo, la vanagloria, porque es vana, la vanagloria de la vida, porque es momentánea, es pasajera, es fútil, ¿verdad? O algo que se termina luego, ¿verdad? Así es el mundo. Entonces Dios ahora quiere sacar y está sacando a su pueblo. Por eso ahí en Apocalipsis dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Dios está sacando a su pueblo, como sacó al pueblo de Israel de en medio de Egipto. Hoy está sacando a sus hijos, sus escogidos, de en medio del mundo. Y el Moisés que era allá, aquí es Cristo, ¿verdad? Moisés fue tipo de Cristo, así como Moisés sacó al pueblo de la esclavitud allá de Egipto, Cristo saca al pueblo de la esclavitud del mundo, para que le sirva a Dios también, para que le sirva. Y por eso es el llamado de ahora. Y por eso le decimos a todo aquel que escucha, y bendecimos en el nombre del Señor a todos los que se conectan y están conectados, que están escuchando, que están al pendiente, les bendecimos. Y acuérdense que por la gracia de Dios, pues los domingos a esta misma, más o menos a la misma hora estamos, ¿verdad? Y gracias a Felipito que me invita, ¿verdad?, para estar con él también aquí, ¿verdad? Así que alabamos al nombre del Señor y deseamos que aquellos que no han entregado su vida a Cristo lo puedan hacer, ¿verdad? Amén. Que el que no ha entregado su vida a Cristo lo pueda hacer antes que sea demasiado tarde. Amén, así es. Recuerde que nuestro horario, ¿verdad?, es de 10:30 en adelante en las mañanas los domingos, ¿verdad? Aquí en este mismo canal, en la tarde usted va a poder estar con nuestros pastores si usted lo desea. Las 6:30 de la tarde, 3115 Burger Street en Dallas, Texas, ¿verdad? Y no olvide también los miércoles 7:30, viernes 7:30 también, donde estaremos trayendo la siguiente parte de este precioso tema, ¿verdad? Y vamos a dar gracias al Señor en este momento, ¿verdad?, con una oración, ¿verdad? Gracias, Padre Celestial, por este precioso tiempo que nos has permitido, poderoso, Padre, de aprender de tu palabra, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo Cristo, como dijo nuestro pastor, ¿verdad?, que fue un prototipo de Moisés para traer salvación, traer libertad al pueblo esclavo, ¿verdad? Que somos nosotros el que estamos esclavizados en el mundo. Así pedimos libertad por cada uno que está escuchando este mensaje, que pueda cubrir todo el planeta Tierra y que muchos sean salvos, Señor. Que se cumpla esa profecía de la gran cosecha antes de tu venida, antes del fin de los tiempos, Señor. Que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, y lo estamos viendo, Padre, a través de la televisión y ahora a través del internet, Señor, que estos mensajes pueden llegar instantáneamente a todas partes de la tierra, Señor, y así, Señor, te agradecemos a ti, Señor, por la habilidad de poder llegar a cada hogar. Yo te pido, Señor, si cualquier familia se encuentra en necesidad, cualquier persona, nos unimos en oración con ellos, declaramos salud, declaramos sanidad. Si hay algún enfermo, declaramos libertad también. Si hay algún hogar que ha sido atormentado, están pasando alguna angustia,
nos unimos en oración con ellos, rompemos toda cadena del enemigo, Padre, y pedimos que tú siempre dirijas nuestras vidas, dirige la iglesia, dirige este país también. Amén. Dirige este mundo, Señor, que la gente no corra, no huyan de ti, sino que se acerquen a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, También amén. queremos Sí, siempre Señor. dar oportunidad para todo aquel que quiere acercarse al Señor. Puedes repetir estas palabras conmigo si quieres dar tu vida a Cristo. Dile: Dios mío, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Con mi corazón yo creo para justicia que Cristo es mi Salvador. Yo Así declaro es, que Él murió por mí en la cruz del Calvario, y con mi boca yo lo confieso para salvación. Y te abro mi corazón, que tú llegues y seas entronado en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y a partir de ahora dirige mis pasos y llévame hacia tu llamado para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Y amén. Bueno, Gloria a muchas Dios. gracias por Amén. estar con nosotros en este día. Recuerde que hay varios lugares donde nos puede encontrar. Siempre ponemos en YouTube estos mensajes, alta calidad, que usted los pueda disfrutar en el futuro si usted desea. También en Facebook, en esta misma página, y por supuesto apedalas.org para encontrar más información sobre nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Sean bendecidos, disfruten el resto del fin de semana. Y saludos Amén. a todos. En nombre del Así. Señor. Amén. Y este ha sido Iglesia P en línea. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.